cáncer y embutidos o carnes procesadas. Hola, soy el doctor Freddy González y hoy les voy a hablar de la asociación de los embutidos, de las carnes frías, de las carnes procesadas con el cáncer. Los estudios científicos han demostrado la asociación directa, el riesgo directo de que si consumes muchos embutidos, muchas carnes procesadas, muchas carnes frías, tienes un altísimo riesgo de producir cáncer en tu organismo, sobre todo cáncer colorectal. Puede afectar tu colon, puede afectar tu recto o las dos estructuras al mismo tiempo. ¿Por qué consumir esto es tan malo? Entonces tenemos que remontarnos y hay que explicar cómo funciona el sistema digestivo. Y algo que le da vida a nuestro organismo, que está asociado con muchísimas funciones inmunológicas, neurológicas, de producción de neurotransmisores, del equilibrio del funcionamiento del cuerpo humano, es la flora intestinal, la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino, o microbiota, que es un término que también se está usando actualmente. Nuestra microbiota, nuestra flora intestinal es una. Y desde unas familias específicas, unas biobacterias, unos lactobacilos que deben estar presentes para cumplir todas estas funciones de regulación, de equilibrio. Son demasiadas funciones las que tiene la microbiota. Y como las carnes frías, los embutidos empiezan a cambiar ese balance, ese equilibrio en el organismo. Y al empezar a suceder esto, empieza a cambiar todo en el cuerpo. Si tú alteras tu microbiota, no solo por el consumo de carnes frías o carnes procesadas o embutidos, sino por otros factores que hablaremos o más adelante o en otros videos, esa microbiota se puede empezar a dañar, se puede empezar a afectar, a alterar. Y empieza a ser reemplazada por una flora fundamentalmente enteropatógena, que es la E. coli, la Escherichia coli. Empieza a predominar este tipo de flora, que le encanta alimentarse de carnes procesadas, de embutidos, de enlatados, de carnes frías. Y al alterarse esa microbiota intestinal, sobre todo tu sistema inmunológico se puede empezar a ver bastante comprometido. Y resulta que en la consulta, a nivel oncológico, cuando tenemos un paciente con cáncer, una de las primeras conclusiones que podemos sacar frente a ese diagnóstico es que el sistema inmunológico de ese paciente está altamente comprometido. Es un sistema deficiente, es un sistema que no pudo cumplirle al organismo en cuanto a la protección y evitar que esas células cancerígenas se formaran en el organismo. Ojo, esa es una de las funciones del sistema inmune, evitar que hagamos cáncer. Y aquí te estoy explicando cómo este tipo de alimentación afecta a nuestra microbiota, que termina afectando nuestras defensas. Pero también en estos embutidos, en estas carnes frías, en estas carnes procesadas, ultraprocesadas, hay un factor que es clave y determinante y son las sales nitradas, las nitrosaminas. Y los estudios han demostrado que estas sustancias son oncogénicas, o sea, son cancerígenas. Ojo cómo estás comiendo. En ningún momento estamos negando que de pronto estos productos saben muy rico, pueden ser deliciosos para la mayoría de los paladares, de los gustos, pero el daño que te estás haciendo es incalculable. Por ningún motivo yo recomiendo el consumo de este tipo de alimentos, de este tipo de sustancias, por el riesgo oncológico, pero también porque tienen sustancias que son oncogénicas, que son cancerígenas. Por favor, evita el consumo de este tipo de productos. El cóctel químico que tienen en cuanto a conservantes, preservantes, acidulantes, estabilizantes, colorantes, etcétera, 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 no es bueno para tu organismo. Son sustancias que van a entrar, van a agredir tu sistema, van a generar alta carga tóxica en tu organismo y ahí empieza la desestabilización. ¿Qué debemos hacer para evitar esto? Miren, hay otras opciones. Yo prefiero los productos frescos, comer un pescado fresco, consumir un ave fresca, pollo, faisán, pescado, codorniz, en algunas otras latitudes se consigue. En Colombia el pollo es lo más frecuente, la variedad de pescados, ocasionalmente las carnes rojas, pero no procesadas. Ocasionalmente yo la consumo y se la recomiendo a los pacientes, pero una vez cada 2-3 semanas o cada 4 semanas, no muy frecuentemente. Esa es una proteína de origen animal que podríamos consumir sin riesgo de lesión para nuestro organismo. Pero como les empecé hablando de la flora intestinal, de la importancia de la microbiota, debo explicarles que nuestra flora bacteriana se alimenta única y exclusivamente de fibra insoluble. Y esa fibra insoluble la encontramos tanto en los vegetales como en la fruta entera. Ojo, fruta entera, no jugos, porque cuando tú haces un jugo realmente lo que se está sacando es el agua y el azúcar a la fruta y es lo que estás consumiendo. Entonces consumir la fruta entera y sobre todo bastante vegetal. Esa fibra insoluble es el alimento para nuestra microbiota, para nuestra flora bacteriana.
Y si le damos muy buen alimento a nuestra flora, vamos a tener una flora variada, una flora importante en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen y sobre todo en cuanto a funcionalidad. Y eso va a hacer que nuestro sistema defensivo trabaje muchísimo mejor, sea mucho más eficaz y mucho más eficiente al momento de protegernos. Adicionalmente, ojo con la hidratación. Nuestro sistema, nuestro organismo requiere que esté muy bien hidratado y eso se hace con agua. Nosotros somos agua. Entre el 75 y 90% de nuestro organismo es agua. 75% ya en personas adultas, 90% en los niños. Somos agua, es un alimento de vida, necesitamos estar muy bien hidratados. Estos son los tips que te traigo hoy para evitar terminar en un cáncer. Y si está asociado a alto consumo de embutidos, de enlatados, si te gusta el tocino, la tocineta, la salchicha, el jamón, la mortadela, el salami, pepperoni, longanizas rellenas, morcillas, etcétera, tienes alta probabilidad, o más bien le estás dando la posibilidad a tu organismo que desarrolle un cáncer. Ojo con la alimentación, ojo con la hidratación, evita los embutidos, evita los enlatados, evita las carnes procesadas, ultraprocesadas, ojo con las sales nitradas de todos estos productos, evita consumirlos, consume más proteína fresca, nada de alimentos procesados o ultraprocesados. Hazle ese bien a tu cuerpo, hazle ese bien a tu organismo. Empieza por favor a tomar conciencia. La alimentación nos puede ayudar para evitar desarrollar un cáncer, porque ojo con esta información. Hoy en día, este panorama en cuanto a la oncología ha cambiado dramáticamente. Ya los tratamientos convencionales y los tratamientos a nivel biológico que se complementan en manejos integrativos en la oncología están fracasando de manera muy importante. No quiere decir que aún no funcione, pero ahorita los porcentajes de fracaso son mayores. Casi que estamos en una pandemia de cáncer en el planeta. Muy seguramente lo has vivido con algún familiar, con algún ser querido, con algún amigo, con alguien conocido. El cáncer se está llevando a las personas y en este momento nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro propósito es evitar que nuestros pacientes terminen desarrollando un cáncer. Por esta información que se comparte. La alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer. Hay unos componentes genéticos, eso es cierto, pero resulta que los genes, los oncogenes, se expresan si lo permitimos con nuestro estilo de vida. ¿Eso qué significa? Que la epigenética permite que la genética se exprese. O sea que si nuestro estilo de vida no es el correcto, no es el adecuado, esos genes que podemos tener se van a expresar y vamos a terminar desarrollando un cáncer, y todo lo contrario. El paciente puede tener una carga genética para desarrollar un cáncer, pero si su estilo de vida es el correcto, es el adecuado, es saludable, difícilmente esos genes se van a expresar, y por más que tengan la información o esa carga genética, jamás van a desarrollar cáncer. Es el mensaje que les traemos. Estamos enfocados en la prevención. Ojo, ejercicio, buena alimentación, muy buena hidratación, higiene de sueño. Es la forma como podríamos llegar a evitar desarrollar un cáncer a futuro. ¿Quieres vivir más y mejor? Sígueme, que yo te ayudo.